De nuevo, cordial saludo. Iniciamos entonces la semana 4 del periodo 3 y para el día de hoy estaremos entonces dando a conocer los referentes conceptuales y desarrollándolos acerca de razones de cambio como aplicación de la función de derivadas. Conceptos que van a ser evaluados en la prueba número 5 de Instruimos para grado 10º y 11. Damos inicio entonces a aplicaciones de las derivadas como razones de cambio en el cálculo diferencial. Vamos a estar encontrándonos mucho con estas expresiones matemáticas. D de A con respecto a D de T. Esto significa derivada de A con respecto a T. Puede ser del área con respecto al tiempo. Entonces vamos a irnos familiarizando con estas expresiones. En el transcurso de la clase vamos a ir explicando qué significa D y vamos a estarnos introduciendo entonces al concepto de derivada mediante razones de cambio. Damos inicio entonces. La agenda con respecto a los referentes conceptuales del día de hoy tiene que ver con las siguientes palabras claves: razón, función, límite, pendiente y derivada. Entonces daremos inicio con razón de cambio, luego pasaremos a explicar esas aplicaciones de la razón de cambio, estaremos definiendo la pendiente de una recta, el concepto de derivada, la derivada como una razón de cambio y las reglas básicas para derivar. Y por último, un taller propuesto al final. Estaremos realizando entonces encuentros sincrónicos hoy lunes 27 de julio a las 5 p.m. para el grado 10º y a las 6 p.m. para el grado 11. Estaremos entonces reuniéndonos para ayudar con inquietudes o dudas respecto a la clase del día de hoy y respecto al taller. Recuerden que la idea es que trabajemos el mismo día que nos toca la clase para no dejar acumular trabajo. Entonces a estas horas, a las 5 p.m. para el grado 10º y a las 6 p.m. para el grado 11 estaremos reuniéndonos para socializar el taller e inquietudes. Como sinopsis o resumen de lo que vamos a hablar hoy, estaremos entonces definiendo lo que es la razón de cambio. Cuando nosotros hablamos de razón, se está hablando de un cociente entre incrementos o diferencias en el numerador y en el denominador. Entonces, esos incrementos o diferencias, pueden ser ascendentes o descendentes. Entonces, cuando hablamos de incremento, no quiere decir siempre que aumenta, puede crecer también. Entonces, los incrementos pueden ser crecientes o decrecientes. Entonces hablamos de las diferencias entre el cociente, de las diferencias entre el denominador, entre el numerador y el denominador de una razón. De esta manera entonces, si hablamos de cociente entre incrementos o diferencias, las diferencias están expresadas por lo que es la derivada. Esto significa derivada. ¿Y qué es derivada? Es simplemente una diferencia. Recuerden cuando hablábamos de la pendiente y2 menos y1, esto en el eje y dividido x2 menos x1. Entonces esto se entiende como un incremento, que son diferencias entre el numerador y diferencias entre el denominador. Así estaríamos entonces definiendo lo que es pendiente, el grado de inclinación de una recta. Y de esta manera estaríamos introduciéndonos al concepto de derivada, que tiene que ver con el límite de una función. Esto como una introducción. Ya más adelante vamos a focalizarnos o a puntualizar más en cada uno de los conceptos para que entendamos esto de manera general. Se define entonces la razón de cambio como la medida en que una variable cambia con respecto a otra, como por ejemplo la velocidad, la cual es una razón de cambio del espacio con respecto al tiempo. Miren que cuando se está recorriendo un espacio,
hay una diferencia entre los espacios, entre un espacio final y un espacio inicial. Lo mismo con respecto al tiempo, un tiempo final y un tiempo inicial. De esta manera estaríamos hablando de una razón de cambio para la velocidad. Aquí entonces tendríamos expresado el límite de esa función como la derivada de x dividido la derivada del tiempo, o sea, la razón de cambio entre el espacio y el tiempo, razón de cambio o derivada, o incrementos o diferencias, cuando t tiende a cero. Bueno, en la medida en que vayamos avanzando, estos conceptos los vamos a ir interiorizando mejor. De entrada de pronto puede sonar un poco extraño, pero no se preocupen, vamos a ir interiorizándolos en la medida en que vamos avanzando con los términos y los vamos relacionando. Recuerden que cuando hablamos de razón se habla de un cociente o de una división entre dos números o cantidades comparables entre sí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos números, el 8 y el 16, vamos a compararlos entre sí, y aquí tenemos en un salón, por ejemplo, tenemos 8 niños y 16 niñas. Entonces, ¿cuál sería la razón? La razón o el cociente entre esos dos números es simplemente dividir 8 entre 16, 8 con respecto a los niños y 16 con respecto a las niñas. Entonces, si hacemos esta división y simplificamos acá directamente, podríamos sacar octava de 8, 1 y octava de 16, 2, o simplemente ir sacando mitades. Nos daría entonces un medio. ¿Qué nos está expresando este resultado? Nos está diciendo que por cada niño en ese salón existen dos niños, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos el cociente entre esos dos números, entre esas dos cantidades, y la razón entre niños y niñas en ese aula. O lo podríamos también interpretar al contrario, las niñas arriba y los niños abajo. Esta expresión matemática entonces sería igual 16 dividido 8, 2. Como arriba tenemos las niñas, acá estaríamos invirtiendo. Entonces esto quiere decir que por dos niñas en ese salón existe un niño. Aquí sabemos que hay un niño. Entonces se puede interpretar de ambas formas. De esta manera entonces nos queda claro lo que es el concepto de razón. ¿Cuáles son las aplicaciones de las razones de cambio? Las aplicaciones son varias. Para la razón de cambio su principal uso es la minimización o la maximización de funciones. Esto desde el concepto matemático. Pero ¿qué quiere decir esto en la cotidianidad? Lo que es la minimización y la maximización de funciones. En la vida cotidiana o en la aplicación de estas digamos aplicaciones de manera más práctica, tendríamos las que son usadas en economía para minimizar costos, maximizar calidad. En física, para evaluar la máxima velocidad de un cuerpo, para darle eficiencia o eficacia a un motor, por ejemplo. En geometría, minimizar la cantidad de material para construir un cilindro, por ejemplo. Tenemos entonces lo que es la pendiente de una recta. Es importante que recordemos el concepto de la pendiente de una recta para poder entender el concepto de lo que es la derivada. Recuerden entonces que la pendiente de una recta que no es vertical, que tiene un grado de inclinación y que pasa por los puntos P y Q, y que esos puntos tienen unas coordenadas con respecto al eje X y al eje Y. Este punto entonces sería el punto 1 y sus coordenadas serían X sub 1, Y sub 1 y el punto 2 tendría como coordenadas X sub 2 y Y sub 2. Ahí están ubicados entonces en la recta. M vendría a ser el grado de inclinación, sería la pendiente, y se define la pendiente como el desplazamiento vertical o incremento o diferencias en el eje Y, que es el eje vertical, dividido el desplazamiento horizontal, o sea, el desplazamiento o incremento o diferencia en el eje de las X.
aquí lo tendríamos expresado, siempre partiendo de la cantidad final. Aquí entonces para el eje vertical tendríamos entonces y sub 2 menos y sub 1, y aquí tendríamos x sub 2 menos x sub 1. Reemplazando en la pendiente en la fórmula, entonces nos quedaría esta expresión, y si lo vamos a expresar de manera numérica, estaríamos entonces definiendo que para y sub 2, en este caso, esta partecita acá tendría un valor de 1, 2, 3, 4, 5, para y sub 2, 5, menos y sub 1, que sería 1 y 2, entonces sería 5 menos 2, sería 3. Y para el caso del desplazamiento horizontal tendríamos x sub 2, que sería igual a 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 5, menos x sub 1, que es 1. 5 menos 1 sería 4. La pendiente entonces en este caso sería 3 cuartos. Se podría expresar de manera fraccionaria o ya en la calculadora expresarlo de manera decimal. De esta manera entonces hemos reportado el concepto de la pendiente de una recta y su fórmula. Entraríamos entonces, teniendo ya claro el concepto de la pendiente, entraríamos a definir lo que es el concepto de la derivada, la cual se define como el resultado de un límite. Entonces aquí está muy relacionado lo que es el límite, la pendiente es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Entonces mire que aquí entra el concepto de tangente. Regresémonos acá. Tenemos esta expresión matemática que nos dice que es la tangente de la recta. ¿Y qué es esto? Si tenemos acá este triángulo, ¿cierto? Acá se está formando un ángulo, entonces sería, la pendiente sería igual a la tangente del ángulo. ¿Y a qué es igual la tangente? Tangente es igual al lado opuesto, que sería entonces y sub 2 menos y sub 1, lado opuesto sobre el lado adyacente, x sub 2 menos x sub 1. Por eso se define también como la tangente del ángulo de la pendiente. Entonces representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Pero vayamos por partes. La definición de derivada es la siguiente. Aquí de pronto les va a sonar un poquito extraño, pero después de esto se les explica qué significa esto. La definición de derivada es la siguiente. Derivada de la función de a, cuando se le pone a la f esta apóstrofe, esto significa derivada. Derivada de la función de a igual al límite de esa función, de la función a más h menos la función a dividido h cuando h tiende a 0. Hasta acá yo sé que no se ha entendido nada. Podría pues no existir tal límite. Aquí lo que nos importa entonces es el límite y ser la función no derivable en ese punto. En esta primera práctica vamos a ver qué significa cada uno de los términos que aparecen aquí en la fórmula anterior. Entonces con esta formulita acá, que yo sé que no la hemos entendido, nos vamos a introducir al concepto de derivada y vamos a mirar qué significa toda esta expresión matemática. Vamos a pasar entonces a explicar qué quiere decir esto. Tenemos entonces la derivada como una razón de cambio. Ya sabemos entonces qué es razón, ya sabemos qué es cambio, qué es incremento, qué es diferencia entre un cociente en el eje vertical dividido el eje horizontal. Entonces vamos a enfocarnos acá en esta gráfica. Nos dice, si una curva C, esta curva la vamos a llamar C, tiene la ecuación o tiene la función, mejor dicho, tiene la ecuación y igual a f de x. Esta es una ecuación. Y igual a f de x. Y quiere usted hallar la recta tangente a C. Quiere hallar usted la recta tangente a C. Recuerden que C es la curva. En el punto A, f sub A. En el punto A, acá en el eje de las X. Y el punto f sub A, aquí en el eje de la Y. Entonces tendremos acá la coordenada A en X y f sub A en Y. Este sería el punto. Entonces considere un punto cercano.
Entonces, para poder hallar esa pendiente necesitamos otro punto cercano, que lo vamos a llamar Q. Y ese punto cercano Q tiene las coordenadas X en el eje de X y F de X en el eje Y. Acá tendríamos entonces los puntos P y Q, donde X y A son diferentes. Y calcular la pendiente de la recta PQ, aplicando entonces la definición anterior de la pendiente, que ahorita recordábamos que la pendiente era igual a y sub 2 menos y sub 1 en el eje vertical dividido x sub 2 menos x sub 1 en el eje vertical. Vamos a aplicarlo acá. Entonces esto sería y sub 2, sería que f de x, y sub 2, mírenlo acá, ¿cierto? Si vamos a extrapolar acá sería y sub 2 sería f sub x menos y sub 1 sería que f de a. Mírenlo acá, lo extrapolamos acá. Recuerden que el segundo término corresponde a la y el primero a x. Entonces vuelvo a repetir, y sub 2 extrapolo acá, este de acá, y sub 2 acá, sería f de x menos y sub 1, este de acá, y sub 1 ¿cuál sería? Este de acá, f sub a, dividido x sub 2 menos x sub a sería a. Ahí está. Entonces tenemos que la pendiente entre el punto P y el punto Q, entre el punto P y el punto Q y sus coordenadas, quedaría expresado entonces por esta fórmula. Luego se nos dice que acerquemos ese punto Q, acá lo vamos a acercar a P. Entonces Q se va a acercar a P, y cuando estamos hablando de este acercamiento estamos hablando de límites. Recuerden cuando vimos la clase de límites, estamos acercando este punto a P, sería el límite. No lo vamos a igualar al punto Q, sino que lo vamos a aproximar. De esta manera estaríamos introduciéndonos al concepto de límite de nuevo a lo largo de la curva C, haciendo que X tienda a A. Entonces X tiende a A. Si la pendiente en el punto P, comprendida entre el punto P y Q, tiende a un número n, o sea, a la pendiente, entonces definimos la tangente como T, como la recta que pasa por P. La recta que pasa por P, pues acá estaríamos trazando una recta que pasa por P, una recta secante, entonces definimos la tangente T como la recta que pasa por P con pendiente M. Esto equivale a decir que la recta tangente es la posición límite de la recta secante PQ. Recuerden que una recta secante es la que pasa, la que corta una curva en dos puntos. Esto sería una recta secante. Está cortando acá esta curva en dos puntos. Si vamos a acercar Q, estaríamos casi que diciendo que solamente la curva estaría trazada en un solo punto, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de un solo punto, aunque aquí realmente no sea uno, sino que acá es una aproximación y por eso hablamos de límite, pero se asume como si fuera uno. Entonces cuando la curva es trazada por una sola recta en un solo punto, estamos hablando de la tangente. Esto equivale a decir que la recta tangente es la posición límite de la recta secante PQ cuando Q tiende a P. De esta manera entonces la recta tangente a la curva Y igual a f de x en el punto P, ese punto P sería A, f sub A, es la recta que pasa por P como pendiente. De esta manera entonces estaríamos definiendo que la pendiente es igual al límite. Acá introducimos el límite. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que este segundo punto Q lo vamos a aproximar, acá lo vamos a acercar. Aquí ya estaremos hablando del límite. Entonces
la pendiente sería igual al límite de f de x, o sea, toda esta expresión de f de x menos f sub a sobre x menos a cuando x tiende a a. Es simplemente que a esta expresión le introducimos el concepto de límite, porque ya esta recta secante se va, o mejor dicho, esta recta que es secante con respecto a el punto P y el punto Q, al nosotros acercar Q a P muy cerca, estaríamos hablando de límite, para que de esta manera solamente estuviéramos cortando a la curva en un solo punto, que sería la pendiente. De esta manera entonces la pendiente es igual a ese límite por haber acercado Q a P de la expresión anterior, siempre que exista ese límite. Bueno, yo creo que con esto podemos entonces introducirnos a lo que son las reglas básicas para derivar. Recuerden aquí entonces la definición de derivada. Aquí está la definición de derivada. Van a anotar en sus cuadernos entonces la definición de la derivada, que es muy importante para que la tengan clara, y vamos a anotar también en los cuadernos la definición y las reglas. Acá tenemos cómo se llama la regla, la función y cómo se deriva. Tenemos entonces la regla la regla constante. La función sería y igual a x. Cuando y es igual a x, la derivada de y es igual a 0, siempre y cuando c sea una constante, o sea, un número. La regla de identidad nos dice que si y es igual a x, que es la función x, entonces la derivada de y es igual a 1. La potencia nos dice que si y es igual a x a la n, entonces la derivada de y sería igual, este n pasaría a multiplicar, acá está multiplicando, y el exponente se le resta 1, n menos 1. La constante por función sería entonces y igual a la constante, que viene a ser un número que multiplica una función. La derivada entonces de esa función sería, la constante queda intacta y se deriva entonces la función. Acá, dependiendo de lo que sea la función, se aplicaría cualquiera de estas reglas. Suma y resta, o sea, y igual a la función u más o menos la función b. En otros casos sería la función x y la función g. Bueno, esto acá no importa cómo se denomina. Acá nos están diciendo que es la suma o la resta de dos funciones. ¿A qué sería igual la derivada de y? Sería igual entonces a la derivada del primer término más o menos la derivada del segundo término. El producto, ¿a qué sería igual? El producto de estas dos expresiones, y igual a u por b. Entonces la derivada sería igual a la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el segundo sin derivar por la derivada el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y el cociente de una función sería igual, la derivada sería igual entonces a la derivada del primer término multiplicado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, dividido el segundo sin derivar al cuadrado. Y la regla de cadenas nos dice que y es igual a f de x que multiplica a x. ¿A qué sería igual entonces la derivada? Sería igual entonces a la derivada de esta expresión gx por la derivada interna de g, ¿cierto? Acá está adentro, entonces primero se deriva esta derivada y luego se deriva la derivada interna que está ahí. De esta manera entonces acá tenemos entonces y igual a u. Esto sería como una potencia también, y igual a u, la derivada de y
sería igual entonces a n que multiplica a u y n menos 1 por la derivada interna de u. Ahí está, regla de cadena, que deriva también la segunda expresión. Bueno, esto como una introducción a las reglas básicas para derivar, para poder hacer ejercicios de aplicación de razones de cambio. Entonces es muy importante tener claro esto. La idea es que en el taller les voy a proponer, en el taller que les voy a dejar a ustedes en el modo, les voy a dejar dos videos complementarios. Uno corto como de 7 minutos y otro de 30 a 20 minutos para los que lo quieran mirar. Son videos recomendados para que en sus cuadernos ahí se les da un ejemplo de cada uno de estas reglas. De verdad que son fáciles, simplemente tómense el tiempo para mirarlos, tomar nota en el cuaderno y les voy a dejar una plantillita en donde me los van a enviar. Eso no los va a demorar mucho. Y ya en la hora del encuentro sincrónico vamos a socializar la aplicación de estas reglas. Entonces nos vemos en el encuentro sincrónico, juiciosos viendo el video, tomando nota de las reglas básicas y escribiendo el ejercicio de cada uno de ellos para que lo socialicemos ahora en el encuentro sincrónico. Sin más por hoy, me despido, les mando un abrazo y nos vemos. Hasta pronto.